en el corazón del Olimpo, hogar de los dioses, donde las nubes se mezclan con el firmamento y los rayos de sol bañan de dorado las colinas sagradas. Los dioses vivían en un eterno festín de placeres y gozos. La grandiosa morada de los dioses se encontraba en la cima del monte Olimpo, el lugar más alto de la tierra, que se erguía como un colosal baluarte que separaba el mundo de los mortales del reino celestial. Allí, entre las corrientes de aire puro y los paisajes de ensueño, las divinidades compartían sus días en festines interminables, rodeados de néctar y ambrosía, los alimentos divinos que les concedían la inmortalidad. El Olimpo era un lugar de belleza incomparable, donde los jardines florecían todo el año, alimentados por la brisa del este y la luz eterna del sol. Los árboles estaban siempre cargados de frutos, y las flores emanaban un aroma tan embriagador que incluso los dioses más antiguos y sabios se sentían rejuvenecidos al respirar el aire. Los ríos de aguas cristalinas cruzaban el monte, formando lagos y cascadas que cantaban canciones antiguas, y en sus profundidades habitaban seres mitológicos que solo los dioses podían ver. Entre todos los dioses que habitaban en este paraíso, Afrodita era la más destacada por su belleza. Nacida de la espuma del mar, Afrodita emergió de las aguas en una concha, llevada por las olas hasta la orilla de la isla de Chipre, donde los vientos suaves la recibieron con pétalos de flores y fragancias que llenaron el aire. Desde ese momento, su esplendor cautivó a dioses y mortales por igual. Cada movimiento suyo era una danza de gracia, cada palabra un susurro de amor y cada mirada un destello de deseo. Su belleza era tal que la luz del día parecía apagarse ante su presencia, y la luna se volvía más pálida cuando ella caminaba bajo su brillo. Hermes, por otro lado, era conocido como el dios mensajero, hijo de Zeus y la ninfa Maya. Poseedor de un ingenio afilado y una velocidad sin igual, Hermes era un dios de múltiples talentos. No solo era el encargado de llevar los mensajes de los dioses a los mortales, sino que también era el protector de los viajeros, el dios de las fronteras y los caminos, y el inventor del alfabeto, la astronomía y el sacrificio. Su mente era tan rápida como sus pies, y su lengua más afilada que una espada. Sin embargo, a pesar de todas sus habilidades y dones, había algo que Hermes deseaba profundamente y que hasta entonces no había logrado poseer: el corazón de Afrodita. Durante los interminables festines en el Olimpo, mientras los demás dioses reían y bebían, Hermes se encontraba a menudo observando a Afrodita desde la distancia. Su belleza lo hipnotizaba, pero también lo inquietaba. Sabía que no era el único que deseaba a la diosa del amor. Muchos habían intentado conquistarla, pero pocos lo habían logrado. Afrodita era libre como el viento y tan inalcanzable como una estrella fugaz. Sin embargo, Hermes no era un dios que se dejara intimidar fácilmente. Su astucia, después de todo, había sido forjada en innumerables hazañas y trucos que lo habían hecho famoso tanto entre dioses como entre mortales. En una de esas noches, cuando el Olimpo vibraba con la música y las risas de los dioses, Hermes decidió que era el momento de acercarse a Afrodita. Observó cómo se movía entre los demás dioses, su cabello dorado ondeando al ritmo de la música, sus ojos brillando con la luz de las antorchas. Hermes, con su usual confianza, se deslizó entre los presentes hasta estar a su lado. Afrodita, que estaba acostumbrada a ser cortejada, no se sorprendió al verlo, pero había algo en la manera en que Hermes la miraba que captó su atención. Hermes comenzó a hablarle, y sus palabras eran como un río de oro líquido, cada frase cuidadosamente tejida para capturar la atención de la diosa. Le habló de los misterios del mundo, de los lugares lejanos a los que solo él había viajado, y de los secretos que había descubierto en sus andanzas. Sus palabras estaban llenas de promesas de aventuras y placeres desconocidos, pero también de un respeto profundo por la esencia de Afrodita. Ella, que había oído muchas palabras halagadoras a lo largo de su existencia, encontró en Hermes algo diferente,
no era solo un conquistador, sino alguien que parecía verla no solo como la diosa del amor, sino como un ser completo y complejo, digno de ser admirado en todos los aspectos. La conversación entre ellos fluyó con naturalidad, como si el tiempo no existiera. Hermes, con su habilidad para leer los deseos ajenos, sabía que Afrodita estaba interesada, pero no presionó. En lugar de eso, continuó hablándole, llevándola a un mundo de imaginación y sueños que solo él podía crear con sus palabras. Finalmente, cuando la noche se hizo más profunda y la luna se elevó en el cielo, Hermes tomó la mano de Afrodita con suavidad y le susurró al oído una invitación a alejarse del bullicio del festín. Afrodita, intrigada y seducida por las palabras de Hermes, aceptó su invitación. Juntos, se escabulleron del festín, dejando atrás a los otros dioses, que seguían inmersos en su celebración. Hermes condujo a Afrodita a través de los jardines del Olimpo, donde los senderos de mármol blanco brillaban bajo la luz de la luna, y las estatuas de antiguos héroes y dioses observaban en silencio su paso. A medida que se adentraban en la espesura del bosque sagrado, la naturaleza parecía cobrar vida a su alrededor. Las hojas susurraban, los ríos murmuraban canciones antiguas, y las estrellas, como testigos silenciosos, brillaban con un resplandor especial. El bosque sagrado en las faldas del monte Olimpo era un lugar de una belleza tan prístina, que parecía haber sido esculpido por los propios dioses. Los árboles, altos y majestuosos, se elevaban hacia el cielo, sus copas formando un dosel que dejaba pasar la luz de la luna en finos haces de plata. El suelo estaba cubierto de un manto de hierba suave y flores silvestres, cuyas fragancias se mezclaban en el aire, creando un ambiente embriagador. Hermes y Afrodita encontraron un claro en el bosque, un lugar donde el mundo parecía detenerse para admirar la unión de estos dos dioses. El claro estaba rodeado de robles centenarios, cuyas raíces se extendían por el suelo como los dedos de una mano que sostenía el mundo. Las luciérnagas, como pequeños faros de luz, danzaban en el aire, iluminando el entorno con un resplandor mágico. Hermes, consciente del poder del momento, tomó la mano de Afrodita y la llevó al borde del arroyo. Allí, bajo la luz de la luna que bañaba sus rostros, se miraron a los ojos y por un instante, todo el Olimpo desapareció. No había dioses ni mortales, solo ellos dos, unidos por una fuerza que superaba el entendimiento. Hermes, con una ternura que rara vez mostraba, acarició el rostro de Afrodita y le susurró palabras de amor, palabras que solo ella podía entender, pues eran un reflejo de los sentimientos más profundos de su corazón. Afrodita, que había sido amada y deseada por muchos, sintió en Hermes algo diferente. No era solo pasión lo que lo movía, sino una verdadera conexión, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Bajo la luz de la luna, se entregaron el uno al otro, no solo en cuerpo, sino en alma. Sus corazones latieron al unísono, y en ese instante, el mundo pareció bendecir su unión. Las aguas del arroyo cantaban su amor, y los árboles, como guardianes silenciosos, se inclinaban ligeramente, reconociendo la importancia del momento. La noche pasó como un suspiro, y cuando el primer rayo de sol atravesó el horizonte, Hermes y Afrodita aún estaban juntos, envueltos en la calidez de su amor. Sabían que lo que habían compartido esa noche era algo más que un simple encuentro. Era el comienzo de algo más grande, algo que resonaría a través de los siglos. Y así, mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando el Olimpo con su luz dorada, Hermes y Afrodita se despidieron, sabiendo que su unión había dado vida a algo extraordinario. Meses después de esa noche mágica en el bosque sagrado, Afrodita dio a luz a un niño. Desde el primer momento en que abrió los ojos, quedó claro que Hermafrodito no era un ser común. Su nacimiento fue acompañado por señales en el cielo y en la tierra. Las estrellas brillaron con mayor intensidad, y las flores de los campos se abrieron todas a la vez.
como si la naturaleza misma celebrara la llegada de este nuevo ser. Hermafrodito era un niño de una belleza inigualable. Su piel era de un tono pálido, suave como el mármol pulido, pero cálida al tacto. Sus ojos eran como pozos profundos de luz, que reflejaban tanto el cielo diurno como el nocturno, y su cabello, de un color dorado pálido, caía en rizos sobre sus hombros, enmarcando un rostro que combinaba la delicadeza de Afrodita con la fuerza de Hermes. Desde el primer momento, los dioses que lo vieron quedaron asombrados por su belleza. Hermes, aunque era conocido por su espíritu libre y aventurero, sintió un profundo orgullo y amor por su hijo. Veía en Hermafrodito no solo su propio reflejo, sino también la gracia y la dulzura de Afrodita. Desde el primer momento, Hermes decidió que protegería a su hijo de cualquier peligro que pudiera amenazarlo, y lo criaría para que se convirtiera en un ser digno de su herencia divina. Afrodita, por su parte, estaba encantada con su hijo. Lo cuidaba con una devoción que sorprendió a los otros dioses, quienes sabían que Afrodita, aunque era la diosa del amor, rara vez mostraba tanta ternura hacia otro ser. Hermafrodito era su orgullo y su alegría, y ella se aseguraba de que nada le faltara. Lo rodeó de todas las maravillas del Olimpo, jardines llenos de flores exóticas, fuentes de aguas cristalinas y música que resonaba suavemente en el aire. Pero aunque Hermafrodito creció rodeado de belleza y amor, siempre sintió que había algo en su interior que lo diferenciaba de los demás. A medida que su belleza se intensificaba, también lo hacía la atención que recibía, tanto de dioses como de mortales. Sin embargo, esta extraordinaria belleza también se convirtió en una carga para Hermafrodito. Aunque era admirado por todos, también sentía una creciente soledad. Nadie sabía realmente cómo relacionarse con él. Los dioses lo veían como un ser singular, pero no podían comprender completamente su naturaleza. Hermafrodito, consciente de su diferencia, comenzó a sentirse aislado, como si, a pesar de su belleza, no tuviera un lugar al que realmente perteneciera. A medida que pasaban los años, Hermafrodito se fue alejando cada vez más de la vida social del Olimpo. Aunque amaba a sus padres, sentía una necesidad creciente de explorar el mundo por sí mismo, de encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. ¿Quién era realmente? ¿Cuál era su lugar en el vasto universo? Con estas preguntas en mente, Hermafrodito comenzó a vagar por el mundo. Sus pasos lo llevaron a lugares remotos y solitarios, donde podía estar solo con sus pensamientos. Se sintió atraído especialmente por la naturaleza, por los bosques, los ríos y las montañas, donde la belleza era pura y salvaje, y no estaba limitada por las expectativas de los demás. En la soledad de la naturaleza, Hermafrodito encontró una paz que no podía encontrar en el Olimpo, una conexión con el mundo que lo rodeaba, que lo hacía sentir, al menos por un momento, parte de algo más grande. Fue en uno de estos vagabundeos que Hermafrodito llegó a los bosques de Caria, una región conocida por su exuberante belleza y sus aguas cristalinas. Los bosques de Caria eran antiguos y misteriosos, llenos de árboles que habían visto pasar generaciones de mortales y que guardaban secretos que solo la naturaleza podía conocer. En el corazón de este bosque, Hermafrodito encontró una fuente que parecía haber sido creada por los dioses mismos. La fuente de Salmacis era un lugar de una belleza serena y tranquila. Sus aguas, tan claras como el cristal, reflejaban el cielo y los árboles que la rodeaban, creando la ilusión de un mundo invertido bajo su superficie. Las flores silvestres crecían a lo largo de sus orillas, y los pájaros cantaban suavemente en las ramas cercanas. Era un lugar de calma, un refugio donde el tiempo parecía detenerse, y donde las preocupaciones del mundo se desvanecían. Salmacis, la ninfa que habitaba en la fuente, era una criatura que, a diferencia de otras ninfas, no se dedicaba a la caza o a los juegos. Su vida estaba dedicada a la contemplación de la belleza de la naturaleza y especialmente de las aguas que cuidaba. Pasaba sus días en soledad, disfrutando de la paz y la serenidad de su hogar,
sin buscar compañía ni aventuras. Pero todo eso cambió cuando vio a Hermafrodito. Cuando Hermafrodito llegó a la fuente, Salmacis estaba observando desde las sombras, como era su costumbre. Desde el primer momento en que lo vio, quedó completamente cautivada. La belleza de Hermafrodito superaba cualquier cosa que hubiera visto antes, y su corazón, que hasta entonces había sido indiferente, comenzó a latir con un deseo que nunca antes había conocido. Salmacis se acercó a Hermafrodito, susurrando palabras dulces y ofreciéndole su compañía, pero él, ajeno a sus intenciones, la rechazó amablemente, prefiriendo la soledad que tanto apreciaba. Sin embargo, Salmacis no estaba dispuesta a rendirse. Mientras Hermafrodito se preparaba para bañarse en las aguas de la fuente, la ninfa observó cada uno de sus movimientos, su deseo creciendo con cada momento que pasaba. Cuando Hermafrodito finalmente se sumergió en las aguas, Salmacis vio su oportunidad. Se lanzó al agua y lo abrazó con todas sus fuerzas, suplicando a los dioses que nunca los separaran. Los dioses, movidos por la pasión de la súplica de Salmacis, decidieron concederle su deseo. En un acto de poder divino, los cuerpos de Hermafrodito y Salmacis comenzaron a fusionarse. La carne de la ninfa se entrelazó con la de Hermafrodito, y lo que antes eran dos seres separados, ahora se convirtió en uno solo. Hermafrodito sintió cómo su cuerpo cambiaba, cómo la fuerza masculina se combinaba con la suavidad femenina, creando una nueva forma que era tanto hombre como mujer. La transformación fue rápida, pero para Hermafrodito, cada segundo fue una eternidad. Sentía su cuerpo cambiar, adaptarse, fusionarse con el de Salmacis, y con cada cambio, su mente se llenaba de preguntas y miedos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué los dioses permitían esto? Pero a medida que la transformación se completaba, Hermafrodito comenzó a comprender que lo que estaba sucediendo era algo más que un simple cambio físico. Su identidad misma estaba siendo alterada, y aunque al principio se sintió horrorizado, también sintió una extraña sensación de paz. Cuando la transformación finalmente terminó, Hermafrodito miró su reflejo en las aguas de la fuente. Lo que vio lo dejó sin aliento. Su rostro, sus manos, su cuerpo, todo en él era diferente y al mismo tiempo familiar. Era él, pero también era ella. Era una mezcla de ambos, una combinación de lo masculino y lo femenino, en una forma perfecta y armoniosa. En ese momento, Hermafrodito se dio cuenta de que ya no era el ser que había sido antes, pero también comprendió que lo que había perdido en identidad, lo había ganado en comprensión. Desesperado por lo que le había sucedido, Hermafrodito imploró a sus padres, Hermes y Afrodita, que castigaran la fuente por lo que le había hecho. Pero los dioses, en su sabiduría, vieron la transformación como un acto de destino, un símbolo de la unión perfecta de los opuestos. En lugar de revertir el cambio, decretaron que la fuente de Salmacis tendría el poder de transformar a cualquiera que se bañara en sus aguas en una figura andrógina, como una manera de perpetuar la memoria de su hijo y la poderosa unión de lo masculino y lo femenino. Y así, Hermafrodito, ahora un ser que desafiaba todas las normas y categorías, aceptó su destino. Comprendió que su existencia era un recordatorio de que la verdadera belleza y la verdadera identidad no se limitan a las categorías que el mundo impone. Su figura se convirtió en un símbolo de la dualidad de la naturaleza humana, de la complejidad de la identidad y de la fuerza del amor que trasciende las fronteras del cuerpo.